Marta, muchísimas gracias por invitarme, muchas gracias al Café Científico, a LUCA, a la universidad que hacen posible esto, evidentemente a vosotros, que sois los que habéis venido. Como científico, como os ha contado, que soy doctora en bioquímica y biología molecular, como científico, pues uno tiene muchos nombres, a uno le presentan de muchas maneras, ¿no? La primera vez que me presentaron, os voy a contar un poquitín de mi historia como investigadora. La primera vez que vine aquí a Cantabria, cuando había acabado mi carrera, vine a hacer mi tesis doctoral al hospital, pues fui la primera becaria que aparecía en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, que era la becaria del jefe de servicio de inmunología, que se creaba en España. Fui continuando, leí mi tesis y después de una tesis doctoral, pues los científicos lo que hacemos es una etapa postdoctoral siempre fuera. Bueno, pues en mi siguiente etapa también me tocó ser la primera investigadora que aparecía como española en el departamento de biología celular de la Universidad de Washington, que no está en Washington, está en San Luis, en Missouri, en Estados Unidos. Y dices, bueno, pues ahora ya he crecido, ya soy una buena investigadora. Pues era la primera becaria del jefe del departamento. Bueno, vale, voy creciendo un poquito, poquito a poco. Mi siguiente etapa fue volver a España. Volví a España y fui también, me tocó ser la primera, ya no era becaria, ya era contratada de investigación del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, como aquellos primeros investigadores que lograron reincorporar a España de nuestra etapa fuera. Pero seguía siendo, evidentemente, pues, la primera contratada de reincorporación del jefe del departamento de biología celular en el Centro de Biología Molecular de Madrid. Posteriormente, logré un contrato, Ramón y Cajal, para volver aquí a Cantabria. Y fui la primera persona, Ramón y Cajal, que aparecía de nuevo en el hospital, Marqués de Valdecilla, y evidentemente también cuando se creó el instituto donde trabajo ahora mismo, el Instituto de Investigación, Marqués de Valdecilla, y igual, pues fui la primera persona, la primera investigadora en plantilla, bajo la batuta de la dirección del IVAL. Ya todo iba creciendo. Posteriormente, evidentemente, cuando te llaman otros investigadores, por ejemplo aquí, el IFCA, es diferente a lo que yo hago, son físicos. Aquí, pues, la carta de presentación, y como ellos me conocían, es como la mamá de Álvaro, un estudiante de física, y dije, vaya, qué mejor carta de presentación que para una investigadora ser la mamá de un físico. Y contándonos esto, un poquito de qué hacen los científicos, qué hacemos los científicos, aparte de ser mamá de un estudiante de física, pues es un poquito lo que os voy a contar ahora. ¿Qué hacemos los científicos y qué nos pide la sociedad que hagamos los científicos? Pues ¿qué hacemos los científicos? Pues nosotros creemos que lo que debemos hacer es pues, explicar esos fenómenos que no se conocen. También creemos que debemos de tener resultados innovadores. Pero la sociedad no nos pide eso. ¿Alguien me puede decir qué nos pide la sociedad a los científicos? ¿Qué creéis que nos pide la sociedad a los científicos? ¿No? ¿Nadie se atreve a hacer un comentario? ¿No? Que hagan ciencia. ¿Cómo? Que hagan ciencia. Que hagan ciencia. Resultados. Sí, sí. ¿Y qué más creemos que nos pide la sociedad? Pues, indagando los resultados, nosotros creemos que la sociedad, sobre todo cuando hacen encuestas, ¿qué le pide la sociedad a sus científicos? Pues que tengan resultados, pero que sean aplicables a la vida. ¿Qué más? Pues evidentemente depende de la ciencia, a algunos se les pide aún mucho más. Se les pide pues, que se adelanten a las necesidades que tiene la humanidad. Y ahora os voy a contar, pues bueno, qué hacemos los científicos en el área de biomedicina y farmacia en cáncer. ¿Qué es lo que nosotros creemos
que debemos hacer. Pues nosotros creemos que debemos explicar la enfermedad, explicar qué es el cáncer. Eso es lo que nosotros debemos, qué debemos hacer, qué nos pide la sociedad. Evidentemente, indagando con los resultados, evidentemente creemos que la sociedad nos pide que tengamos resultados innovadores frente a esta enfermedad. Pero la realidad es que la sociedad nos pide mucho más. Nos pide que logremos prevenir esta enfermedad de alguna manera. Y en eso estamos. También nos pide que logremos combatir esta enfermedad, es decir, una terapia. Y en eso también estamos. Pero a veces la sociedad nos pide que tengamos unos resultados tan innovadores y que hagamos unos medicamentos para el futuro, pero lo que ocurre es que los tenemos que hacer para el futuro, pero hoy. Y eso es lo que le ocurre un poquito. Marta, ¿me puedes pasar la siguiente? Eso es lo que le ha ocurrido un poquito a la inmunoterapia. La inmunoterapia surge, os voy a contar un poquito de cuál es la historia de esta terapia. Esta terapia surge en realidad en 1900, que ya ha vivido desde 1900. Y surge porque un cirujano de Nueva York, bastante joven, de 28 años, William Coley, le ocurre lo siguiente con un paciente. Evidentemente, como cirujano, y en 1900 ya con cáncer y muchos tumores, quizá no veía tantos como se ven ahora, porque ya lo sabía, pues lo único que lograban hacer en ese momento, en 1900, era extirpar, quitar los tumores que veían. No había medicamentos en ese momento posibles y a él le ocurrió que estos dos chicos que aparecen aquí, esta chica, que es de 17 años, Bessie Gasser, Elizabeth es el nombre, y el de al lado es Rockefeller. Supongo que os suena Rockefeller, ¿os suena? Bueno, pues Rockefeller, que era amigo de su familia, le trajo a esta paciente, que era amiga de él. Y esta paciente tenía una cosa muy curiosa. Había tenido un simple accidente en el tren en Nueva York. Y este accidente le había dado en las puertas del tren, le habían dado en la mano y tenía un bulto grande, una inflamación. Y le habían tratado con antiinflamatorios de la época, con todo tipo de antibióticos y nada, no remitía el bulto. Y como no le remitía, llegaron a Coley y le intentaron decir, pues bueno, mira, esta es una amiga mía, a ver si miras a ver qué ocurre. Y entonces, viendo que no remitía este bulto, que el bulto seguía, se le ocurrió coger un poquito del bulto, lo que se llama el lenguaje médico la biopsia, cogió un poquito de la biopsia y él lo que esperaba era ver bacterias tremendas, bichos grandes allí que no lograban combatir de ninguna manera. Y lo que se encontró fue un sarcoma, que no tenía nada que ver con el accidente que había tenido el enfermo. Este sarcoma, que es simplemente un tumor, sarcoma, ¿qué se refiere sarcoma? ¿Por qué los científicos llamamos a los tumores de unos nombres tan raros? Sarcoma, carcinoma, adenocarcinoma, linfoma. Pues simplemente les llamamos así dependiendo de qué tejidos vienen y de qué células son. Pues el sarcoma lo que tiene son de esos tejidos que tenemos alrededor de nuestros huesos, que se llama el tejido conectivo, y por eso se llama sarcoma. Y viendo que no podía hacer nada, esta paciente se murió con 18 años y le dejó tan impactado a Coley que lo que hizo fue revisar todos sus casos, ver todos sus pacientes que tenía con sarcoma y revisar sus historias clínicas. Y dio con este paciente cero, que se llama Stein, que era un inmigrante alemán. Y este paciente lo que le había ocurrido es que también había tenido un sarcoma, no nada que ver con un accidente como había tenido la pobre Bessie, pero lo que había ocurrido con él es que en este paciente había tenido varias infecciones de la piel. Y curiosamente, cuantas más infecciones tenía, más se reducía el tumor. Y es algo que a él le sorprendió. Y le sorprendió tanto que no solo revisó todas sus historias clínicas de todos sus pacientes, sino que hizo la gran revolución en el Hospital General de Nueva York, cogiendo todas las historias clínicas de absolutamente todos, y lo que observó
era que efectivamente aquellos pacientes que tenían algún tipo de tumor, él evidentemente no se dedicaba a todos los tumores, él estaba especializado en los tumores de huesos y en los tumores del tejido conjuntivo. Pues lo que vio es que todos estos tumores, sarcoma, cuando el paciente se infectaba, porque era bastante lógico que en aquella época evidentemente había muchísimas más infecciones, lo que ocurría es que había una remisión. Él aisló los patógenos de estas infecciones y vio que no eran muchos, que eran 1, 2, y cogió, aislando estos patógenos, los juntó y empezó a tratar los tumores de todos estos pacientes, que eran pacientes evidentemente terminales, para los que no había ningún tratamiento. Empezó a inyectarles estas bacterias y remitían. Con lo cual, empezó a pensar que, bueno, pues un machacado de estas bacterias también podía funcionar. Y es lo que se llamaron las toxinas de Coli. Estamos hacia 1930-36, él murió joven, en 1936, pero su hijo le sustituyó en el departamento del Hospital General y siguió con este tratamiento. ¿Pero qué pasaba con este tratamiento? Pues que no era la panacea, a veces funcionaba y a veces no funcionaba. ¿Y cuál era el otro problema? Pues que no sabían por qué. Sabían que funcionaba, pero no sabían por qué. En esto, evidentemente, si veis el timing un poco, que os he puesto aquí, este tiempo, estamos en 1950, 1960, cuando su hijo está aplicando estas toxinas más o menos con éxito. Pero ya en esta época, pasada la Segunda Guerra Mundial, había empezado otra terapia, un gran avance, que era la radioterapia. Y esta terapia se sabía por qué mataban los tumores, se sabía cómo lo hacía, se podían establecer las dosis, con lo cual, evidentemente, estas terapias cayeron en el olvido, y cayeron en el olvido hasta casi 1970, es decir, una franja grande. ¿Cómo explicaba William Coley en aquel momento que su terapia funcionaba? Pues él decía, bueno, pues el sistema inmune o inmunológico, nuestras defensas, luchando contra la infección, eran capaces de matar al tumor. Pero es que en este momento no se sabía ninguna relación entre el sistema inmune y el cáncer. Con lo cual esta terapia cayó totalmente en el olvido hasta que su hija, que no era médico, os he hablado de que su hijo continuó con sus terapias durante un tiempo, pero la hija pequeña, que no tenía nada que ver con la medicina, cuando él murió, recogió todos sus papeles y pues de esto que hacen unas mujeres, de recoger, organizar, establecer, vamos a tirar, no vamos a tirar, pues vio que tenía una gran cantidad de información sobre todos estos pacientes y tuvo el detalle de ir a buscar a este paciente que todavía vivía, y ese paciente estaba vivo. Este paciente tratado con esas toxinas estaba vivo, y este fue el siguiente paciente con el que tuvo más éxito. Este paciente tenía un tumor, como veis aquí en la cara, lo trataron con estas toxinas y a este paciente en el 2008 su hija lo buscó y aún seguía vivo, no había tenido ninguna metástasis, es decir, no había aparecido otro tumor, no había aparecido nada, y era el mejor reflejo de que estas terapias podían funcionar. Y como era amiga de Rockefeller, pues intentó convencer a Rockefeller de que por favor no se perdieran todas estas terapias que había hecho su padre, que por favor se investigara en ello, pero evidentemente estábamos en la época de la radioterapia y no le hicieron mucho caso. Pero sí hubo una persona, Claire y Benazarrat, que sí estaban indagando y siguiendo la historia de las toxinas de Coli y utilizaron otra bacteria. Aquí utilizaron Mycobacterium. Mycobacterium es una bacteria pues, que todos conocemos por la tuberculosis, pero la tuberculosis es Mycobacterium tuberculosis, es humana, pero también está la de las vacas, que se llama pubis.
Y utilizando esta, observaron que también remitía los tumores. Aquí esto ya lo hicieron en el laboratorio, esto no lo hicieron con pacientes, empezaron haciéndolo en el laboratorio, con los ratones, y efectivamente, remitían los tumores. Tanto que lograron incluso identificar el porqué, qué factor del sistema inmunológico era el que lograba, a través de estas bacterias, activarse y lograba matar los tumores. Este factor, que todos en inmunología conocemos, se llama factor de necrosis tumoral. Necrosis simplemente significa muerte, destrucción de tumores. Y si saltamos un poco más en el tiempo, nos encontramos con que Hall, que fue al que convenció la hija de Collie para que creara un instituto, el Instituto de Investigación del Cáncer de Nueva York, él fue el primer director y el siguiente director es James Allison. James Allison, seguro que le conocéis, porque acaba de recibir el premio Nobel junto a Tasuku Honjo de Japón por las inmunoterapias en este año. Es decir, que desde 1900 el verdadero padre de las inmunoterapias fue Collie, el siguiente fue el que, siguiendo con esta idea, logró establecer la relación entre el sistema inmunológico y el cáncer. Hasta la actualidad, que está en los pacientes, han transcurrido bastante más de 100 años. Y surgió lo que se llama la inmunoterapia y una nueva área, la inmunología. ¿Qué es la inmunoterapia? Pues la inmunoterapia es un tratamiento que lo que utiliza es que el propio organismo, las propias defensas del organismo, son las que luchan contra el cáncer. Y os voy a presentar a quiénes son los que luchan contra el cáncer en el sistema inmunológico, celebrando que además el próximo lunes es el Día Mundial de la Inmunología. Bueno, pues son estas tres guerreros, o células guerreras de nuestras defensas, que son los protagonistas frente a los tumores. La primera célula guerrera es las células asesinas naturales, como las llamamos, que son verdaderos mercenarios que en cuanto ven algo muy diferente, lo eliminan. Evidentemente, un virus también es algo diferente, también lo eliminan. Pero las células tumorales son diferentes a las células normales y lo que hacen es eliminarlas. Esos son los primeros guerreros. Los siguientes guerreros, que son los linfocitos T citotóxicos, estos ya son guerreros de élite. Estos son muy especializados. Estos reconocen exactamente qué en el tumor y van por él. Y además tienen la ventaja de que tienen memoria y se acuerdan de la batalla. Es decir, que se han luchado contra unas células que eran diferentes, tumor X, lo recuerdan y cuando vuelven a ver este tumor X, van contra él. Las siguientes, evidentemente en toda guerra, no solo necesitamos a los mercenarios, no solo necesitamos a los guerreros especializados de élite, sino que necesitamos a los espías. Estas son las células dendríticas, son las espías que van por todo nuestro organismo viendo y chivándose a estos guerreros de che, por aquí hay alguien distinto, por allá hay alguien distinto, ¿vale? Bueno, pues yo creo que por este símil que se lo presentábamos a los niños, yo creo que es bastante útil para todos. No hay nada que no sea cierto, son verdaderos guerreros, si luchan, eso es verdad. Pero, por desgracia, los tumores también tienen estrategias. ¿Y qué estrategias tienen los tumores? Pues como veis aquí, en este botón de dormido, logran dormir a nuestras defensas. Las dejan sin despertador, con lo cual se quedan paralizadas. ¿Qué otra estrategia tienen? Los tumores también logran camuflarse. Se colocan las gafas, se colocan el sombrero, se colocan la máscara y son, pues, como cuando nosotros nos vamos por ahí de alguna fiesta de disfraces. Hacen eso, se disfrazan y ya nuestros guerreros, incluso nuestros espías, no son capaces de verlos, con lo cual son ciegas para todas nuestras defensas.
más logran hacer? Logran paralizar el que avancen todos estos guerreros. Una táctica muy típica de guerra, paralizar a los luchadores. ¿Qué es lo que logra la inmunoterapia? Pues la inmunoterapia, y estas son las distintas, ahora os mencionaré cómo se llaman, porque no sé muy bien. Todas estas inmunoterapias, que son exactamente 5, las que contamos ahora, logran de una u otra manera, no las 3 estrategias, romper las 3 estrategias, pero más o menos, romper alguna de las 3 estrategias, con lo cual el sistema inmune se activa un poco. Tenemos los anticuerpos que logran ir contra esta estrategia, la del camuflaje, aunque te hayas puesto una máscara de 7 eres, y me voy a dirigir contra ti, eso es lo que hacen los anticuerpos, pero evidentemente no logran contra toda la máscara, a lo mejor solo logran contra el sombrero, o solo logran contra la máscara que se han puesto. Pero algo saben. Tenemos otros efectores que son un poco como las navajas o los disparos de nuestros guerreros que envían, que son las citoquinas o citocinas. Estas son moléculas solubles más o menos, pero son como disparos que logran matar a los tumores y logran un poquito hacer que esta barrera desaparezca. Esta especie de parada que hacen para las defensas los tumores logran que desaparezca. Pero las 3 más actuales, y que seguro que habéis visto mucho en la prensa, son por la que han dado el premio Nobel este año a Allison y a Joño, que es una terapia contra lo que son los interruptores inmunológicos. Estos interruptores que hacen que se despierten nuestras defensas. Las terapias celulares que se dirigen a estos linfocitos guerreros y las vacunas terapéuticas que se dirigen a estos espías. Y ahora os voy a mirar. La primera, la del premio Nobel. Los inhibidores de interruptores inmunológicos. ¿Qué es lo que ocurre? Que el sistema inmune no puede estar siempre activo y tiene una serie de interruptores que están en on o en off. ¿Qué es lo que hace que si siempre está activo, pues tendríamos una excesiva respuesta inmune? Pero los tumores aprovechan de eso y enmascaran a este interruptor y lo dejan bloqueado. Con lo cual, no solo es que no está activo, es que no se puede volver a activar. Con estos inhibidores, lo que hace es bloquearse esta inactivación que provocan los tumores y es como si nos pusiésemos un despertador. La siguiente terapia, que seguro que la habéis escuchado un poco, porque ha habido las noticias en sanidad de terapia celular de CAR-T. Este CAR-T, esta terapia, se me olvidaba deciros, que funciona bastante bien frente a melanoma, frente a cáncer de pulmón y frente a cáncer de vejiga. Esta otra terapia, que se basa en coger a los linfocitos T citotóxicos, esos guerreros de élite, y modificarles y entrenarles para que ahora sí sean capaces de ver a todos los tumores. ¿Cómo lo hacen? Pues esto se hace una modificación genética. Aquí viene la biología molecular al canto. Se hace una modificación genética de forma que sean capaces de ver un tipo de tumor que tiene una especie de reconocimiento. Ese tumor siempre va a tener un tipo de molécula que son capaces de ver estos linfocitos T si han sido modificados, y lo que se hace es que se coge el paciente, sus propios linfocitos T, se los modifica con este gen y se les vuelve a meter al paciente. El paciente no lo va a rechazar porque son sus propias células. Pero ahora es como si les hubieran entrenado, como veis aquí, es como un boxeador ya entrenado y que es capaz de coger y eliminar los tumores. ¿Para qué es muy adecuada esta terapia? Para todas las leucemias,
Las leucemias son las células sanguíneas y las células de defensa también se hacen inmortales, también se hacen tumorales. Para este tipo de tumores, las leucemias y algunos linfomas es donde tiene más éxito. Y por último, las vacunas. Las vacunas que, como sabéis, pueden ser de dos tipos. Las vacunas que todos conocemos son las que nos vacunan cuando somos pequeños contra las infecciones, es decir, las preventivas. Pero hay tumores que son producidos por algunos virus que nosotros llamamos oncolíticos. Y algunos de estos virus, como son el del papiloma o el de la hepatitis B, que produce los hepatocarcinomas, existen vacunas que, luchando contra el virus, también eliminan el tumor. Pero existe otro tipo de vacunas. Las vacunas que son pues, como medicamentos, que son terapéuticas, es decir, que curan el tumor. Y en esto es en lo que nosotros estamos, nuestro grupo. Nosotros trabajamos con unas vacunas que las llamamos nanovacunas. ¿Por qué nanovacunas? Porque utilizamos un material muy chiquitito, del tamaño nano. Si los microbios son del tamaño micro, pues esto es todavía 1000 veces más pequeño que el micro nano. Y tiene la particularidad de que estos nanomateriales son unas partículas de oro. Y en este oro, que veis aquí, le acoplamos dos cosas. Le acoplamos por un lado una toxina bacteriana, un trocito muy chiquitito de una toxina bacteriana que es capaz, como hacía el coli, de matar tumores. Y por otro lado, le acoplamos también algo muy chiquitito, que es una molécula de glucosa, parte del azúcar, que diariamente tomamos con el café, es una parte. ¿Por qué esta glucosa? Porque esta glucosa es diana para estos espías que os he contado, estos espías que son las células dendríticas, que son las que inician toda la respuesta inmune, porque son las que se chivan a los guerreros de que hay un tumor. Pues con este doble uso, ¿qué es lo que logramos? Pues evidentemente logramos ir al tumor. Este amarillo que veis son melanomas y son nuestras nanopartículas que llegan a los melanomas. Y por otro lado también llegan a estos espías, a las células dendríticas. ¿Y qué es lo que hacen? Pues como veis aquí, que os he intentado representar, a estas células dendríticas las despiertan. Y a los tumores les inducen el suicidio, que es otro tipo de muerte. Os he hablado de la necrosis como ese factor inmunológico que es el responsable de la muerte de los tumores, pues ahora os hablo de otro tipo, de lo que nosotros llamamos apoptosis o suicidio de los tumores. Y esta es nuestra gran apuesta. ¿Cómo lo hemos preparado? ¿Qué hemos hecho con ellas, con estas nanovacunas? Tienen la ventaja de, al haberlas dirigido a estas células inmunes que son los espías, son preventivas. Y también, por otro lado, son terapéuticas, porque con esta toxina bacteriana logramos dirigirla a los tumores. ¿Qué tumores hemos probado? Hemos probado melanomas y funciona muy bien. Hemos probado tumores de pulmón, adenocarcinomas, también funciona bien. Y hemos probado glioblastomas y también funciona muy bien. Y me diréis, bueno, pues si habéis probado glioblastomas, que son tumores de cerebro, habéis probado tumores de pulmón, habéis probado melanoma, que son totalmente tejidos distintos, células distintas. Y no solo lo hemos hecho en ratón, sino que también hemos cogido las células inmunes de los pacientes con estos tumores y hemos visto que se despiertan y son capaces de matar tumores parecidos a los de ellos. ¿Qué más podéis hacer? Pues nosotros creemos que podemos dirigirlo a otros tumores y en ello estamos preparando tumores, esta diana para tumores de vejiga y para tumores de cáncer de colon. Y aquí lo dejo. La última. Quiero agradecer primero a Café Científico que nos han invitado aquí a dar esta charla. Vosotros, que sois los asistentes,
sobre todo a los pacientes que nos dejan sus células para probar a ver si funciona el tratamiento o no, por lo menos in vitro, que es hasta lo que podemos llegar. Y quería acabar con una frase de William Shakespeare que dice: sabemos lo que somos, pero aún no sabemos lo que podemos llegar a ser. Y eso es lo que yo creo que, por lo menos nuestro grupo, que lo quiero presentar, aunque se ve muy mal, este es mi grupo: Ricardo, Héctor, David, la técnica, que no se me olvida, María, y la dermatóloga que nos acompaña siempre, que son Sonsoles. Y quiero también deciros una cosa. Todo esto que os he contado, que al menos hace nuestro grupo aquí en Cantabria, hemos tenido muchos patrocinadores de Cantabria. Quiero darles las gracias. Hemos tenido 2 asociaciones de pacientes, la de Luchamos por la Vida, que nos ha dado gran cantidad de dinero, la de Estela Rosas, que también nos ha dado dinero, y una persona particular, una escritora, que ha escrito un libro, bueno, ha escrito más de un libro, pero este libro, El espíritu de la mariposa, que va a dedicar todos sus beneficios para nosotros. Evidentemente, contamos con el apoyo también de Lirival, que es nuestro patrocinador, y no me quiero olvidar de los nacionales, el Instituto de Salud Carlos Angel. Y eso es todo. ¿Preguntas? Para celebrar el lunes que viene. Ahora abrimos, como siempre, el turno de preguntas y ya está, con levantar la mano yo ya me voy fijando y os voy dando, por ejemplo. Quería preguntar, ¿es probable las Sí. No. A ver, nosotros con los tumores solo probamos en ratón. Lo que sí hacemos en humanos es coger, como os decía, las células inmunes, sangre de pacientes con los distintos tumores y utilizar esta sangre con nuestras nanovacunas para activarlas y luego ponerlo in vitro con tumores parecidos humanos y ver si inducimos este suicidio del tumor o apoptosis, y eso sí que lo logramos. No podemos hacer lo que usted dice porque no es un medicamento todavía. No podemos utilizarlo en pacientes. Ahí está nuestro hándicap. Tenemos todavía un camino. Es una nanovacuna. Es sintética. ¿Y si se está demostrando que funcionan animales? ¿Por qué no? Sigo la pregunta, ¿no? ¿Por qué no se utiliza? El por qué no se da, nosotros no lo podemos dar mientras no nos lo apruebe la Agencia Europea del Medicamento. Y la siguiente pregunta, imagino que sería, bueno, ¿y cuál es el paso para esto? Pues el paso para eso es tener unas instalaciones adecuadas para preparar medicamentos totalmente en esterilidad y controlados, que no los puede hacer ningún organismo público. Eso solo lo tienen las grandes farmacéuticas. Y la regulación, es decir, existe una lista grande de unas 40 regulaciones que tienes que cumplir, un número de ratones X, este tipo de ratones, el número de pacientes X con células que hayas probado, distintos, todo este tipo de reglas, eso quienes están totalmente preparados son las farmacéuticas. Nuestra diana es lograr que una farmacéutica nos lleve. Has hablado de las farmacéuticas, pero es que a lo mejor ellas tampoco tienen mucho interés, sobre todo las que están vendiendo quimioterápicos, las que están probando con quimioterápicos, y no tienen mucho interés en utilizar las nanovacunas, ¿no? Para poder sacarlas. Es decir, que puede haber también una que se interesa. Sí y no. Yo creo que por lo menos puedo hablar de las farmacéuticas con las que sí hemos contactado. ¿Cuál es el problema? El problema, cuando tienes un medicamento que no ha logrado pasar todavía ninguna fase, lo que seguro que conocéis como fase 0, fase 1, hay un medicamento en fase 2, en fase 3, ¿qué significa? Pues
Bueno, la fase 0 es la fase de toxicidad, no en pacientes, sino en personas sanas. Para dar todo ese salto, el dinero que se necesita es importante. $500.000, $1 millón, más o menos, para todo ese salto. Luego es mucho más fácil, una vez dado ese salto. El problema es ese primer salto. Casi ninguno de los medicamentos que probamos los científicos en ratones logran dar ese gran salto. Es muy difícil y complicado. Primero, los organismos públicos no disponen de esa cantidad solo para un medicamento. ¿Y a cuál? ¿Cuál escogen? Si hay buenos resultados en muchos. Tienes que intentar convencer. Aquí viene la cuestión de cómo lograr convencer, qué tipo de farmacéuticas estarían interesados, cuáles no. No es tanto que ellos no tengan interés, sino tienen ya sus medicamentos en los que ya tienen probado. El meter un nuevo medicamento para ellos, un nuevo producto, es lo que suele costar. Sobre todo las grandes farmacéuticas, pero que tienen un estado de medicamentos tremendo. Es más fácil con las más pequeñas, pero hay que buscar en esas más pequeñas que les interesara tu producto como producto estrella y que hicieran esa inversión. Evidentemente hay que encontrar los brokers, los inversores. Y eso es difícil. Sobre todo yo, que no tengo ni idea, nosotros somos científicos, no nos dedicamos a nada de eso. Y es difícil encontrar. No vamos a desistir, pero no es fácil. Vamos a ver, hoy día la medicina funciona, la medicina por la evidencia. Por ejemplo, la psicología está entrando en ese camino. Son tratamientos empíricamente verificados que a lo largo de estudios muy largos y con muchas personas han demostrado que funcionan más que un placebo y más que cualquier otro tratamiento. En este tipo de medicina, ¿la evidencia cuándo se da? ¿A partir de los ratones o cuando se dé en ya seres humanos? Quiero decir, el funcionamiento de esas técnicas. Ambas cosas. Como podéis comprender, las vacunas frente a infecciones nunca se prueban en humanos. Pasan directamente del ratón o el modelo experimental, porque hay vacunas que no se hacen en ratones porque no es el mejor modelo, sino monos o cualquier otra, seguro que lo habéis oído con SIDA. SIDA no se puede probar bien en ratones y se prueba en monos. La vacuna de la malaria tampoco se prueba en ratones, no funciona bien, se prueba en monos. El problema es que el número de ratones que necesitas es grande y todo tipo de ratones. Existen ratones actualmente que seguro que habéis oído que se llaman ratones humanizados, es decir, ratones que aceptan células humanas. La regulación te exige que lo hayas probado al menos en 50 cepas de ratones, al menos en 100 ratones de cada cepa y al menos que hayas probado en los ratones humanizados, que son 3 cepas distintas, que funcionan. Eso cuesta 500.000 euros. Y luego, si eso ha funcionado, puesto que los ratones humanizados sí utilizan las células humanas, es como una especie de modelo en el ratón como personalizado, ¿no? Podrías tener el tumor de la persona con sus propias células y ver cómo funciona en un organismo vivo entero como es un ratón. Pues una vez que haces eso, tienes que pasar a la fase 0, que es lograr que este medicamento se produzca en las condiciones sanitarias adecuadas para ser medicamento. Es decir, cantidad X siempre, con el mismo lote siempre, esterilidad total. Esterilidad no me refiero a que no haya microorganismos, no, a que no haya genes, a que no haya ADN, a que no haya ninguna otra molécula que pueda estar, a que sea perfectamente puro. Eso cuesta mucho. Y de ahí se pasa a los primeros, la fase 0, como
pacientes. La fase 0 son voluntarios sanos, en los que se prueba la toxicidad. Como es una vacuna, se puede probar en la forma más fácil y menos tóxica, como sería como se hace en humanos. También y ver si da una buena respuesta a una edad, cuál es la cantidad que necesitas. Pasar del ratón al humano no es solo multiplicar por 20 de tamaño. El humano no es exacto al ratón. Y la forma de eliminar el medicamento tampoco, que es lo otro que hay que hacer. Es decir, no es tan fácil, no es tan así. Los medicamentos que tenemos ahora probablemente llevan como 20 años atrás, antes, en los que se ha hecho todo este estudio que os digo. Muchas gracias. Dentro de estos estudios inmunitarios, se están haciendo también estudios como métodos de diagnóstico para detectar inmunológicamente los tumores. Sí. Nuestra terapia sí lo hemos planteado, no directamente, porque el ver si produce anticuerpos no va a matar a los tumores. Los tumores tienen una particularidad, la mayoría de ellos, que una de sus estrategias es no inducir la producción de anticuerpos, bajarla, con lo cual el que tú veas como sistema de diagnóstico que está produciendo anticuerpos no te va a decir nada. Pero como diagnóstico sí podría servir el que si hay anticuerpo ha habido una respuesta inmunológica, por lo cual sí podrías utilizarlo como que efectivamente el paciente, el suero, la sangre y hojas del paciente podría usarse. Sí se podrían usar. No todas las terapias que os he comentado se pueden usar como diagnóstico, pero algunas sí. Sobre todo porque hay marcadores. Las inmunoterapias que les han dado el premio Nobel, hay marcadores, lo que nosotros científicos llamamos marcadores hay moléculas en la superficie de los tumores que reflejan algo específico del tumor X con respecto al tumor Y. Y eso sí puedes ver, si tienen esta molécula X, sí se ve que van a responder o no van a responder. Eso ya es un diagnóstico. Es decir, aquellos pacientes que genéticamente tienen esta molécula X, sí van a poder ser tratados con esta inmunoterapia. Y eso sí es diagnóstico, eso ya se hace con esas inmunoterapias. Los tumores son, por así decir, cada uno de su padre y su madre prácticamente, ¿no? Y a lo largo de cuando evolucionan, también no son homogéneos, es decir, digamos que se especializan. Las terapias esas que tú has indicado se pueden adaptar a las diferentes fases del tumor, es decir, tú puedes matar todos los subtipos de las que se dividan las células del tumor, y por otra parte, como vacuna preventiva, se puede también incidir en los triggers que hacen que el tumor aparezca, es decir, puedes evitar, si lo conoces, ese tipo o sea, que se produzca, no solo matar. Sí. Con respecto a tu primera pregunta, muy importante, no lo he comentado, pero sí lo tenía ahí puesto. Ventajas de las inmunoterapias, pero no he comentado, y eso será. La ventaja de las inmunoterapias es una de las ventajas, son tres las ventajas, pero una es lo que se llama universalidad, es decir, que puedes utilizarla no como la quimioterapia dirigida, es decir, que solo va a un tipo de tumor o a un tipo de diana. Las inmunoterapias son universales porque se pueden dirigir a distintos tumores. Es decir, que una inmunoterapia que funciona en melanoma, funciona en todos los melanomas. Y además puede funcionar en vejiga, puede funcionar en pulmón. Porque no va a dirigir al tumor, va a dirigir al sistema inmunológico. Y el sistema inmunológico sí es de todos similar. Esa es la ventaja, una de ellas. La otra ventaja es las inmunoterapias ha sido el primer gran avance que ha logrado aumentar la supervivencia de los pacientes más de 10 años. Empezaron, las que han recibido este año el premio Nobel, empezaron hace ya 20 años
y aquellos primeros pacientes siguen vivos. Y la otra gran ventaja es, que creo que enlaza un poco con tu segunda pregunta, los tumores efectivamente son diferentes, incluso tan diferentes que un tumor que una persona es tratado, se elimina, se cree que ya no hay célula cero, lo que se llama cero, tumor cero, que establecen los clínicos, y luego sin embargo hemos oído a veces de metástasis. Y estas metástasis no solo que surjan en otro lado, imaginaros que he tenido un melanoma en la piel, me han tratado el melanoma, me lo han quitado, y de repente me sale un adenocarcinoma en el pulmón. ¿Qué es lo que ocurre? No solo que viajan, sino que además cambian el tumor, su característica y por lo que surgen los tumores son las mutaciones. Su oficio es mutar, camuflarse, cambiar. Todo esto que os contaba de estrategias no son más que mutaciones que hacen los tumores. Mutaciones que frente a lo que es toda la quimioterapia, que habéis oído como resistencia a la quimioterapia, mutan, son capaces de mutar siempre. Esa es su función, mutar, mutar y mutar. La ventaja de la inmunoterapia es que como no va dirigido a ellos, no genera estas, de momento, resistencias, de momento. Genera otros problemas. Estás hiperactivando al sistema inmunológico. Si el paciente se desconoce si tenía una condición inmunológica fuerte, es decir, por ejemplo, la autoinmunidad es una exageración del sistema inmune. Si había una condición autoinmune que nunca había salido, a lo mejor al tratar con estos compuestos surge. ¿Qué es lo que pasa? Que también hay muy buenos avances en la autoinmunidad. Como los equipos ahora son multidisciplinares, pues evidentemente se trata, en cuanto aparece la autoinmunidad, se trata rápidamente y se elimina. Pero efectivamente la idea con estas inmunoterapias es también personalizar, hacer cuanto más se pueda dirigirse a un tumor personalizado. ¿Cómo cambia? ¿Cómo no cambia? ¿Qué marcadores no tiene? No sé si te he contestado a tu segunda pregunta. Interesante. Que ha sido muy interesante porque has comentado otras cosas también. Lo que pasa es que a veces, ¿no? Es lo que tú dices, ¿no? Se ataca un tumor y se matan unas células, pero ese estrés que metes al matar esas células hace que las que sobrevivan sean resistentes y vuelvan otra vez. No, no es el caso de la inmunoterapia, porque no va dirigido al tumor. Hasta ahora no han aparecido resistencias, porque resistencias frente a algo inmunológico, lo que han aparecido son efectos secundarios en el sistema inmunológico, evidentemente, pero no en el tumor. No que el tumor sea resistente. Sí, puede que no funcione, es decir, que el paciente no responda. Y eso es lo que decía. Cada paciente, aun teniendo el mismo melanoma, en el mismo estadio, es un mundo. Puede o no funcionar. También era la duda que tenía, también era la que has comentado claro, tú recargas el sistema inmunológico, pero esa respuesta que da puede sobrepasarse. Sí. Pues tienes un riesgo ahí importante, ¿no? Hay un riesgo. Porque o sea, se puede moderar, o sea, no habéis llegado, se puede moderar. Habéis llegado hasta controlar la moderación de la respuesta. Sí. De hecho, una de estos inmunoterapias, lo primero que se vio que generaban eran colitis ulcerosas, que es una enfermedad autoinmune del intestino, que se inflama el intestino y provoca esta especie de ataque de todas las defensas contra el intestino. Pero hay muy buenos fármacos que lo disminuyen, con lo cual la idea es, y de hecho es uno de los grandes éxitos de la inmunoterapia, haber generado equipos multidisciplinares, no solo los oncólogos, que son los que normalmente tratan los tumores, no solo los inmunólogos, que serían los lógicos, sino reumatólogos, dermatólogos. Realmente el equipo actualmente que se utiliza para inmunoterapias es muy multidisciplinar.
Con lo cual, evidentemente, todos estos otros problemas inmunológicos se ven bien y fácilmente tratables. Hace un mes o así, un médico dijo que había desaparecido un tumor inexplicable. Y yo le pregunto, ¿qué clase de milagros biológicos se pueden dar? Y lo segundo, hay una relación, hay muchos biólogos que se están dedicando al cáncer y al envejecimiento. ¿Qué relación hay? Porque no parece que está claro. Hay algunos que dicen que a determinadas edades ya si se llega no se puede cáncer. La primera pregunta no me voy a repetir. No, que dijo un médico que había desaparecido un tumor inexplicable. Dice, no lo puedo explicar cómo. Entonces yo digo, ¿se pueden dar con frecuencia estos milagros biológicos, digamos? Sí, continuamente. De hecho, la investigación ha surgido, ya ha estado 100 años sin verse, sabiendo que de alguna manera había personas cuyos tumores remitían porque sí. La explicación era probablemente el sistema inmunológico ha matado al tumor, pero no se tenía la evidencia. Lo que sí sabían los oncólogos, los dermatólogos, los urólogos, es que efectivamente había personas cuyos tumores se curaban inexplicablemente. En cuanto a la otra pregunta era... Sobre el cáncer y el envejecimiento. El cáncer es envejecimiento. Las células funcionan de la siguiente manera. Tienen un ADN que cuando se divide se hace una copia exacta de ese ADN. ¿Vale? Hay unas proteínas encargadas de que esa copia sea exacta. Que si se ha producido una mutación se repara. ¿Qué es lo que pasa? Que estas proteínas, con la edad, se quedan dormidas, digamos. Y el número de mutaciones empieza a aumentar. Cuando aumentan las mutaciones, las células se dividen de forma descontrolada. Cáncer es envejecimiento prematuro. Evidentemente, ¿por qué hay más cáncer ahora? Porque vivimos más. Luego, el número de mutaciones es más alto. No hay ninguna sorpresa en cáncer, envejecimiento. Es que es lo mismo. El cáncer es envejecimiento. Aunque, evidentemente, veamos que aparece en personas muy jóvenes, en niños, las leucemias y los linfomas suelen aparecer en niños. El resto de tumores aparecen a partir de los 40. Siento decirlo, pero a partir de los 40 empezamos a ser viejos. Para nuestro organismo. Bueno, ha respondido parte de la pregunta que iba a hacer, y es, has hablado del caso cero del STEM, que era en 1900 por ahí. ¿Ahora hay más cáncer que antes? ¿Cada vez hay más cáncer o es que ahora lo detectamos más o como vivimos más tiempo se produce? Es decir, ¿los de la escuela también tenían cáncer? Sí. Las momias, vamos a pasar las momias, que son también bastante, tenían cáncer de mama. Ha habido momias que de hecho se han encontrado en Madrid, en el Museo Arqueológico, una de las momias que tenían ahí conservadas, decidieron que querían estudiarla médicamente y entonces se pidió permiso a Egipto, al que pertenecía, para poderla desenvolver. Y había muerto, era la mujer, que se sabía que era la mujer, por la estructura ósea, había muerto un cáncer de mama. Y no, el cáncer no es más prevalente ahora, lo vuelvo a decir. Vivimos más, tenemos más cáncer. Evidentemente hay cosas extras. El cáncer no es solo genética. El cáncer también influye en el medio ambiente. También influye que tenemos más cancerígenos y que estamos con más cancerígenos. Sí, pero no más que en 1900, cuando empezó con... No más. No más. Simplemente vivimos 30 años más. En la última década hemos aumentado nuestra esperanza de vida ya casi 20 años más. En la última década nos estamos acercando, sobre todo las mujeres,
vivimos más. Las mujeres nos estamos acercando a lo que los científicos llaman la edad máxima de vida, que son los 125 años. Actualmente la media está en 95, pero ya hay muchas mujeres de 100 y pico, que lo habéis visto, porque salen en las noticias, y hay mujeres de 110, de 115, acercándonos a esa edad máxima. ¿Por qué? Pues porque tenemos afortunadamente muy buena sanidad, porque afortunadamente nos curamos de muchas otras cosas. Las infecciones no nos están diezmando como hace 50 años. Luchamos bien contra ellas, aunque surgen, ¿no? Las infecciones y nosotros tenemos una relación de tú cambias, yo también, y aparecen nuevas, pero evidentemente nuestro buen sistema sanitario hace que vivamos más, y eso, por desgracia, implica que aparecen más cáncer. Pero si se mira, las estadísticas lo datan, no hay más cáncer ahora que había en 1950. Pero, por ejemplo, ¿no considera usted que tanto la contaminación como, no solo fumar, sino la calidad del trabajo, y sobre todo la alimentación, no puede contribuir a que ahora haya más cáncer? La alimentación es bastante mejor que en 1950. Evidentemente podemos mejorar, podemos intentar que nuestra alimentación sea lo más sana posible y lo más preventiva de cáncer posible, o con muchos antioxidantes, sin casi nada de cancerígenos. Sí, lo podemos intentar, pero no es exactamente la explicación. La explicación de por qué tenemos más cáncer es porque vivimos más. Y tristemente nuestras dianas biológicas mutan y surgen genéticamente la gente que está más predispuesta. Conocemos a mucha gente que, pese a haber fumado toda su vida, pese a haber estado en contacto y haber comido ahumados y haberse puesto de ahumados hasta el día, y no desarrollan nunca cáncer. ¿Por qué? Porque genéticamente no estaban predispuestos. Sí y no. Cáncer siempre implica al menos una condición genética. Siempre. ¿Que luego influye el medio ambiente? Sí. ¿Que debemos de intentar que nuestro medio ambiente sea lo menos cancerígeno y más saludable posible? Sí, en eso estamos, en eso están físicos y químicos en ello. Pero no es la explicación para que haya más cáncer. La única explicación es que vivimos más. Muchas gracias por la charla. Yo tenía una pregunta similar a esta. El hecho de que el sistema inmunitario sea clave, en este caso administrándolo externamente, si tuviésemos un sistema inmunitario más fuerte, más robusto, ¿nos serviría como prevención o esa mutación genética es la condena y no podemos sacarla? No, se sabe por los ratones, no se sabe tanto por los humanos como por los ratones, que podemos modificar y que podemos establecer que tengan un sistema inmunológico muy débil. Y en ellos el cáncer aparece, los tumores que logramos inducir aparecen mucho antes. Muchísimo antes, pero muchísimo antes. Si normalmente en un ratón necesitas casi 3 semanas para tener un tumor que veas, en estos ratones a los 5 días ya lo tienes. O sea, entre 5 y 21 días. Es decir, sí, definitivamente, si logramos tener un sistema inmunológico lo suficientemente fuerte, lograremos luchar mejor. Puede que tengamos esa mutación genética que por desgracia la desarrollemos, pero estaremos más preparados para luchar contra el tumor. Y algo de nuestros hábitos, pautas que podamos incorporar para reforzar el sistema inmunológico. Sí, todo lo que es verdad que nos cuentan muchas historias de qué podemos hacer de alimentos para aumentar el sistema inmunológico. Pues hay alimentos que sí que aumentan
o mejoran todo. Los simples yogures es una forma de aumentar nuestro sistema inmunológico intestinal, que aunque el intestino no lo consideramos tanto y no lo vemos como algo inmunológico, el intestino es uno de los puntos inmunológicos. Es algo que podemos hacer. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces con el alimento ocurre que demasiado es también dañino. Y si nos pasamos con estos activadores del sistema inmune también podemos provocar lo contrario. Un poquito lo que decía con los medicamentos estos, que efectivamente si estimulas demasiado el sistema inmunológico y resulta que no sabías que tenías tú una condición de autoinmunidad, pues puedes provocar esta autoinmunidad, incluida la obesidad autoinmune. También hay una obesidad autoinmune o diabetes autoinmune. ¿Hay algún estudio con un virus de papiloma que no se haya vacunado para tratar un cáncer, que haya derivado en cáncer? Sí, muchos. El papiloma es uno de los mejores casos de que una vacuna frente a un virus oncolítico previene el cáncer de cervix. Se está recomendando para todas las mujeres jóvenes que por favor se vacunen. Es una forma de prevenir el cáncer de cervix. Funciona muy bien. Esa es una. Pero a nivel de inmunoterapia. Es una inmunoterapia. Las vacunas se consideran inmunoterapia. La vacuna frente a la hepatitis evita el hepatocarcinoma. Luego también son las dos que mejor están funcionando. La del papiloma y la de hepatitis B. Los dos son virus. ¿Se sabe de alguna zona, algún país, o alguna raza, o alguna etnia, o alguna tribu aislada por ahí que no tenga cáncer? Es que se mueren muy infecciones, no nos salen por ahí, señores. No hay más. Los estudios solo los podemos hacer en la población de más. Por desgracia, en África que tienen cáncer, claro que tienen cáncer, pero se mueren antes de que no tienen agua, de que no tienen comida, de que cualquier infección que aquí no existe, ellos se mueren antes. No se puede hacer esos estudios, pero no tiene que ver con las razas. Es verdad que hay tumores que tienen unas razas y tumores que tienen otras razas. Por ejemplo, el melanoma es un tumor. Melanoma implica, si nos ponemos todos morenos, viene de la melanina, estas células que tenemos en nuestra piel que nos protegen frente al sol, y evidentemente la gente en África tiene mucha melanina. No desarrollan tanto los melanomas cutáneos, los de piel. Pero el melanoma no está solo en la piel, que es lo que vemos, está en el ojo, está en los genitales. La raza negra, lo que prevalece como melanoma son los melanomas no cutáneos, los oculares, que se llaman ocular, y los genitales. Donde, sin embargo, en lo que es la raza caucásica no hay esa gran prevalencia. Es decir, que no es una cuestión de razas. En las razas hay cuestiones genéticas diferentes. La melanina es la más clara, porque nos diferenciamos por el color. Pero no es una cuestión de raza en sí. Los genes implicados en lo que es los tumores, que es simplemente genes que están implicados en la vida celular, en la división de las células, son comunes a todas las razas. Y es ahí donde están las mutaciones. No. En cuanto a razas, hay estudios, pero no hay ninguno claro más que este que estoy poniendo, que es muy claro, porque es el color de la piel. Yo tengo dos preguntas. La primera es porque vosotros trabajáis con ratones que tienen tumores pues, de distintas cosas y vosotros tenéis que hacer que el ratón desarrolle ese tumor para poder tratarlo. Entonces mi pregunta es, ¿cómo se hace eso? ¿Simplemente poniendo células tumorales ya en un sitio como ya aprende, en plan como una hierba? ¿O cómo se consigue eso? Buena pregunta. Los tumores, nuestro sistema inmune lucha frente a los tumores, os lo he contado. No os he contado el detalle.
Pero uno de los detalles es trabajar con ratones. Hay células tumorales que provienen de lo que nosotros denominamos una cepa de ratón y otras que provienen de otra cepa de ratón, ¿vale? Por ejemplo, ratones negros, ratones blancos, que son los más conocidos. Si yo cojo un tumor que provenía de una cepa de ratones negros y se la meto a la cepa de los ratones blancos, no desarrolla el tumor. El sistema inmunológico reconoce unas moléculas que se llaman de histocompatibilidad y que sirven para los trasplantes y que todos sabemos que yo no me puedo colocar un hígado de cualquiera si no es compatible, pues esa compatibilidad o incompatibilidad hace que los tumores no se puedan crear. ¿Cómo los hacemos nosotros? Pues nosotros, por ejemplo, nosotros trabajamos sobre todo con esta cepa de ratones negros porque son los más resistentes, los que tienen un sistema inmunológico muy fuerte. Y como nuestra idea es que sea una inmunoterapia, pues es mejor trabajar con ellos porque estás en las peores condiciones, evidentemente. Si quieres conseguir algo y lo consigues en estos ratones, desde luego, que son los más fuertes, pues evidentemente mejor. ¿Cómo lo hacemos? Pues nosotros lo que hemos decidido es inyectar o inducir los tumores de esta cepa en esta cepa, siempre de la misma manera, o cutáneos, es decir, en la piel, porque puedes ver el bulto, el crecimiento del tumor, ya sean de células de piel, ya sean de células de pulmón, es decir, tumores de pulmón, tú todos los puedes ver en la piel del ratón, siempre y cuando sean de su cepa, ¿vale? La cuestión es que tienen que ser de su cepa, porque si no el sistema inmune lo reconoce como extraño y se lo carga, ¿vale? Pero como no lo puede reconocer como extraño, crece. Y la otra estrategia es, pues evidentemente son ratones y aunque son nuestros pequeños pacientes y nos protestan, se los inyectamos también en sangre. ¿Por qué en sangre? Porque es la mejor forma de que llegue a cualquier lado. Se los metemos en la cola del ratón, que es la vena que mejor ves, sobre todo en estos ratones que son de raza negra y es difícil verles las venas. Se los ponemos ahí, en estos dos lugares. Porque hay veces que, evidentemente, si estamos probando unos tumores de origen similar a las células que hay en la piel, van a funcionar bien. Pero si estamos probando a lo mejor un glioblastoma, que es de células del cerebro, puede no funcionar para nada. Por eso también los metemos en sangre, para que vayan al lugar en el que es su origen. El tumor tiende a ir al lugar donde es su origen. Así es como lo hacemos. Y la otra pregunta es, has hablado de varios tumores, concretamente para lo que vosotros desarrolláis, has hablado de varios tumores y has dicho que funciona bien, pero ¿podrías decirnos algo más cuantitativo? O sea, ¿qué significa que funciona bien? O sea, que... Funciona bien de una bola así de tumor a cero. ¿A cero? Sí. O sea, a cero y sin metástasis. Sí. ¿Qué más hemos probado? ¿Con todos los tipos de cáncer que habéis probado? Con todos los que hemos probado. Los tres que hemos probado, que he mencionado, que son melanoma, pulmón y el glioblastoma, los tres funcionan bien. Y además, esos ratones tratados los hemos dejado 2 años. En vida humana son 30 años. Y ahí siguen vivos. Y el porcentaje, quiero decir, porque, o sea, me dices algunos casos donde ha pasado de aquí a cero, pero... ¿Cuántos? ¿No? ¿Qué porcentaje? Sí. Pues nos funciona en un 90% de los ratones. Funciona muy bien. Funciona bien. Y aumenta su supervivencia. Os estoy contando que la supervivencia, el aumento de la supervivencia es muy espectacular porque siguen vivos. Empezamos esto hace 3 años, bueno, algunos ya están muriendo de viejos, pero no tienen tumor. Hemos tenido que ir matando a algunos para ver si había tumores que no veíamos y siguen vivos. Van a morir de viejos, pero no de tumores. Con respecto a las enfermedades autoinmunes, ¿qué veis? ¿Más tumores, menos tumores? Aquí con las enfermedades autoinmunes lo que ocurre es que hay veces que se complica la historia y algunas enfermedades autoinmunes acaban en tumores. Por ejemplo, una típica enfermedad autoinmune
una predisposición muy alta a un cáncer de páncreas, porque no les funciona bien ese páncreas. Es decir, que hay veces que no todo es A o B, existe el AB, es decir, el blanco, el negro, existe también el gris. Y no tenemos mucha para probar, pero la ventaja de la inmunoterapia es que se puede combinar muy bien. Puedes utilizar las vacunas y luego las otras inmunoterapias y luego las CAR-T. Entre ellas no se compiten ni se hacen mal. De hecho, en las enfermedades autoinmunes existen ya inmunoterapias que se utilizan cuando estos pacientes con tumores que se han tratado con alguna inmunoterapia desarrollan una autoinmunidad. Entonces se tratan también con estas otras inmunoterapias que también lo son y funcionan bien. Es decir, la ventaja de las inmunoterapias es su versatilidad, que las puedes combinar entre ellas, que además las puedes combinar con la quimioterapia. La quimioterapia, por ejemplo, es difícil de combinar con otras, por la alta toxicidad. Aquí la toxicidad no se debe a que vas dirigido contra el tumor y hay mucha toxicidad de toda la muerte del tumor y que no solo muere el tumor, sino que también mueren las células que no son tumorales. Eso es el peligro de la quimioterapia. Con la inmunoterapia eso no ocurre. Evidentemente están las enfermedades autoinmunes que las puedes despertar y no sabías que estaban. Un segundo. ¿Cuántas hay por aquí? ¿Dos? ¿Aquí? Dos. Vale, pues empezamos por ti si quieres. Sobre todo de las enfermedades autoinmunes, es que la idea que tengo yo principal de cuando tratas una enfermedad autoinmune es que intentas que el sistema inmune pues, no se le vaya la pinza y se vuelva loco. Entonces, si tú lo que estás haciendo para tratar el cáncer es potenciar el sistema inmune para que encuentre el cáncer, si para tratar ese efecto secundario es el sistema inmune vaya peor, ¿no están como encontradas las dos terapias? Si no existe una condición previa de autoinmunidad, es raro que se ocurra. De hecho, a los pacientes autoinmunes no se les trata con estas terapias. O sea, si existe, no se trata, se buscan otras. Las vacunas sí, pero no se trataría con estos inhibidores de los controles inmunológicos, con esas tratamientos. Lo que puede ocurrir es que tú no sabes que tienes una condición autoinmune. Y a lo mejor aparece. Entonces lo que se hace es se para en ese momento, se trata la condición autoinmune y luego se ve si se pueden combinar ambas y van bien. ¿Y cuáles enfermedades autoinmunes pueden surgir? La colitis ulcerosa es una de ellas. ¿Solamente o...? No, esa es una. ¿O cualquiera de ellas? El lupus también puede surgir. Sobre todo en algunos melanomas hospitalarios puede surgir un lupus. ¿Por qué? Porque está bien una autoinmunidad cutánea, fundamentalmente. Y alguna otra autoinmunidad, sí, alguna reumatoide también puede surgir de huesos, alguna reumatoide, porque implica a veces hueso y tejido conjuntivo que están cerca al lado. A veces también en esas. Pero afortunadamente también ahí hay una gran, lo que comentaba, hay un gran avance de la inmunoterapia en las autoinmunes. De hecho, será lo siguiente que veáis que empiezan a publicar las inmunoterapias para la autoinmunidad. Es uno de los grandes medicamentos que van a surgir en muy poco tiempo, porque ya están preparados. ¿En qué enfermedades? ¿Perdón? ¿En qué enfermedades, por ejemplo, de autoinmunidad? Las que se notan, el lupus, la diabetes, la ¿Diabetes de qué tipo? ¿O de ambos? la autoinmune. Vale. La autoinmune. Y la colitis ulcerosa. O enfermedad de Crohn, mejor la conocéis como enfermedad de Crohn. Tenéis una pregunta. Cuando estabais hablando de inducir el cáncer a un ratón para hacer las pruebas, decías que había diferentes cepas. Yo quería saber, por un lado, cuántas cepas hay en los humanos. ¿Cepas en los humanos? Sí, sí, sí tienen cepas. No,
La ventaja del ratón es que cuando hablamos de cepa es que genéticamente son iguales. El ratón A con el hijo, con el hijo, con el hijo, con el hijo, que se cruzan entre ellos y se mantiene que absolutamente todos los genes sean iguales. Eso significa cepa, cepa congénita. No existe un humano así. Los humanos somos, y esa es nuestra gran defensa, somos muy polimórficos. ¿Vale? Afortunadamente. Lo que en realidad quería saber es que, justo lo contrario a lo que te dedicas, ¿se podría utilizar como arma biológica? Es decir, ¿podríamos hacer una especie de antrax o de polvillos y soplamos y que inducimos cáncer a la gente? ¿O que algún terrorista pueda echar en el agua? Más que los cancerígenos que usamos, pues 240 que tenemos. Ya tenemos muchos. Algo que sea súper cancerígeno. Todo lo que tenemos. Sí, los hay, claro. Esto ya es ficción. Yo te quería hacer una pregunta, ya te aclaro que no sé si es justo preguntarte todo esto a ti, porque no sé si es en el ámbito científico, pero nuestros gobiernos, sobre todo los europeos, que tienen las sociedades de más avanzada edad, invierten mucho dinero público en investigaciones como la tuya, que son súper importantes y súper esperanzadoras. Y luego invierten mucho más todavía en los tratamientos tradicionales de muchísima gente que tiene cáncer. Entonces, como sociedad, ¿qué estamos haciendo mal para que tengamos que esperar que venga una farmacéutica privada a aprovecharse de tu investigación, entre muchas otras, para que después ellos intenten hacer el negocio de esto? Quiero decir, en principio, como inversión parecería que si cualquiera de estas cosas funciona, se ahorraría muchísimo dinero y sería muy beneficioso para toda la sociedad. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué podemos hacer como sociedad para que se den estos pasos y que por lo menos a nivel europeo se pueda financiar laboratorios que tengan las condiciones necesarias para desarrollar estos medicamentos, sin que sean privados? No sé si tengo la respuesta. ¿Qué podemos hacer? Como os he dicho, y aquí queda puesto, los pacientes nos están financiando. Es decir, como sociedad podemos hacer algo, financiarnos. Llegará un momento en que nuestras autoridades públicas dirán, vaya, si financian los pacientes, a lo mejor si mis pacientes, si yo invierto más, es una cuestión de invertir más en investigación. Nuestra investigación es un 0,5 de PIB, comparado con países como Portugal, que dedica un 1,2, y a veces les consideramos que económicamente van por detrás de nosotros. ¿Qué podemos hacer? Reclamarlo. Si vamos los científicos reclamando ese porcentaje de un 1%, por favor, un 1%, que en la declaración de Hacienda podamos poner que dedicamos a la ciencia dinero. Pues pedirlo, estamos en época electoral. Yo creo que sí, y de hecho yo no pensaba así, son los pacientes los que me han hecho pensar de esa manera. Sí se puede hacer cosas, ellos lo hacen. Gracias. Hay una última pregunta, a pesar de que me encantaría terminar con este colofón tan bonito, una última pregunta y... Hola. Ante todo, darte las gracias porque un tema tan complejo como este, simplificarlo como lo has hecho, me parece increíble. Y la pregunta es, ¿estas terapias inmunológicas, la inmunología tiene memoria? Una vez que tratamos un tumor con terapias inmunológicas, ¿hemos dejado memoria y estamos preveniendo la metástasis u otro tumor? ¿O no? Sí, ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Sí lo hacen, sí lo hacen. No tenemos tiempo suficiente como para ver si realmente todas funcionan. Las primeras, las del premio Nobel, que ya llevan más años, sí generan memoria, sí impiden las metástasis, sí. O sea que sí, es un sí para las que todavía no sabemos. Pero sí. Esa es la gran apuesta. Pues con esa visión
Agradeceros a vosotros, a vosotras, el haber asistido de nuevo. Os convocamos para el mes que viene, os voy a decir la fecha exacta, el 31 de mayo, último viernes de mes, con Olga Conde, y tenemos un tema interesante. Ya no los fabrican como antes, obsolescencia programada. Agradecemos también al Café de las Artes, al Campus Cultural de la Universidad de Cantabria. Os recordamos que nos encontráis en redes sociales y en YouTube el vídeo para que lo repaséis. Muchísimas gracias y hasta mayo.